Buenas tardes, senadoras, senadores, integrantes de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, invitados a esta sesión de trabajo. Les pedimos de la manera más atenta y respetuosa a todos los presentes que sean tan gentiles de guardar silencio para poder iniciar nuestra sesión. Vamos a dar inicio a los trabajos de la Comisiones Unidas, hoy miércoles 20 de marzo, donde se reúne la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, agradeciendo la presencia de todos ustedes. A continuación, solicito a la senadora Claudia Anaya sea tan amable de verificar el quórum de la Comisión de Justicia. Vamos a proceder al pase de lista de los integrantes de la Comisión de Justicia. Senador Julio Menchaca. Presente. Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. Senadora Claudia Anaya, presente. Senador Cruz Pérez Cuellar. Presente. Senador Cristóbal Arias Solís. Presente. Senador Ricardo Agüed. Presente. Senadora Jesús Lucetas Viña. Senadora Ana Lilia Rivera. Presente. Senadora Nadia Navarro. Senador Damián Cepeda. Senadora Claudia Ruiz Maciel. Senadora Lucía Virginia Mesa. Senadora Giovanna del Carmen. Presente. Senador Samuel Alejandro García. Senador Miguel Ángel Mancera. Tenemos presidente. Qué horrible. Nueve asistentes. Tenemos por. Tenemos quórum. Agradeciendo la participación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, le pediría a su presidenta informe a este trabajo de comisiones si hay quórum en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias, presidente. Instruyo al secretario de la comisión, senador Salomón Jara, sea tan amable de verificar el quórum de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, presidenta. Senadores, tengo en mis manos el registro de asistencia de los senadores y senadoras de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, de tal manera que informa usted que en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda contamos con la asistencia de 6 senadoras y senadores de un total de 11 integrantes, por lo que tenemos quórum en esta comisión. Muchas gracias, senador Jara. Le pediría a la secretaria de la Comisión de Justicia, a la senadora Anaya, que sea tan amable de poner a la consideración de esta sesión de trabajo el orden del día. A los integrantes de la Comisión de Justicia les voy a dar lectura de la orden del día para someterla a su consideración. Lista de generación del quórum, lectura de aprobación del orden del día, lectura del proyecto de dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, asunto de carácter deliberativo y de votación y clausura de la sesión. Esa es la propuesta de orden del día. Yo sometería a los integrantes de la votación de la comisión si están de acuerdo en someter la votación o hay quien quiera hacer alguna modificación. Si me permiten, a ver, vamos a poner quieren hablar la senadora Giovanna Bañuelos y el senador Mancera. Tiene la palabra la senadora Bañuelos. Gracias, senadora Anaya. Nada más para poner a consideración de mis compañeros integrantes de la Comisión de Justicia que en el orden del día hagamos modificación respecto al tema de votación. Me parece que es un asunto muy importante, que es un dictamen muy extenso. Estamos hablando de la acumulación de por lo menos 4 iniciativas y que valdría la pena que tuviera un análisis exhaustivo. Solamente eso, que lo dejáramos en el punto número 3 como un asunto de carácter deliberativo y que este trabajo de Comisiones Unidas sea estrictamente para eso y para la instalación de trabajos venideros. El senador Mancera.
Gracias, presidente, presidenta. Para solicitar, en su caso, en este momento tenemos lectura del proyecto que tenemos para poder, en su caso, preguntar a las Comisiones Unidas si puede omitir la lectura, dado que todos los tenemos en nuestras carpetas y está a nuestro alcance. Y segundo, también para proponer, dado el volumen de análisis que vamos a tener que llevar a cabo de este documento, y para no entrar a un proceso ya de votación apresurada, que pudiéramos declarar instaladas ya las comisiones y en sesión permanente para continuar con los trabajos. ¿Cuánto? Gracias, senador Mancera. Con las propuestas que hace la senadora Bañuelos, el senador Mancera quiere uso de la palabra. Adelante, senador Cepeda. Gracias, presidente. Primero, coincidir con lo que han planteado aquí. Desde cuando fue turnado el tema, pues empezamos a dialogar precisamente de eso, y un poco el sentimiento es un tema muy relevante. Estamos hablando de cambios de fondo con relación con la unidad de inteligencia financiera. El planteamiento viene dotándola de autonomía de gestión, viene dándole el carácter de instancia de seguridad nacional, viene estableciendo delitos, viene, en fin, con facultades complejas con el tratamiento de organismos de la sociedad civil, facultades de acceso a información de organismos autónomos y demás, que es muy delicado. Yo me quedaría en este momento, en esta etapa, de simplemente decir es un tema delicado, que creo que necesitamos valorar a profundidad y, por lo tanto, coincidimos en la opinión de que se debe dar el tiempo. Tampoco se trata de prolongar demasiado el tema, pues se debe dar el tiempo para poder hacer un análisis a conciencia, y en esa misma lógica le proponemos, también platicado con algunos de integrantes, con el propio presidente le informa de esta intención, que podamos tener un intercambio con el área principalmente involucrada, es decir, que podamos invitar a una reunión de trabajo o comparecencia pues ante la comisión al titular de la unidad de inteligencia financiera, que entiendo que está promoviendo esta iniciativa, y que podamos intercambiar con él pues nuestras dudas, un poco cuál es el razonamiento, qué es lo que se quiere lograr, las inquietudes que tengamos. Eso en una instancia. Y en una segunda instancia, nuestra propuesta sería que podamos correrle traslado a todas las áreas impactadas con la iniciativa. O sea, esta iniciativa tiene impacto en primera instancia con la Secretaría de Hacienda, porque el planteamiento pues no separa de la Secretaría, pero le da autonomía técnica y gestión. Es un poco qué opina la Secretaría de Hacienda al respecto. El segundo impacto lo tiene la Fiscalía General, porque la Fiscalía tiene una unidad para el tema de investigación en materia de delitos que tienen que ver con recursos de procedencia ilícita, y en el dictamen se conjugan las dos unidades. Entonces, un poco creo que vale la pena escuchar su opinión. Y en una tercera instancia, pues al menos al Banco de México, ¿no?, que también tiene, digamos, injerencia directa. A mí me parece que al menos correrles traslados y que sepan que se está… que usa un vehículo chueco para… Aquí no usamos vehículo chueco, Habló la conciencia del senador Cepeda. A ver, que se corra traslado a las áreas… Nada más por cuestión de orden. A ver, Sí. si les parece, Y, aprobamos el orden del día con las modificaciones que se hacen, ajá, sometemos a consideración que se omita la lectura, Ajá. y pasamos a asuntos generales en donde ya vamos construyendo Ok. como trabajo de comisiones. lo que pasa es que como estuvo la propuesta de declarar en permanente, que yo estoy de acuerdo, Sí, está bien. pues simplemente pues mis comentarios serían esos, ¿no? Ok, a ver, entonces, para cuestión de orden y de proceso. Bueno, ahorita Primero, reitero la propuesta sí, ahorita. sí, Va. a ver. Primero sometemos con las modificaciones que nos proponen el orden del día a las dos comisiones. Por favor, secretaria Anaya, tome la votación con las modificaciones que se hacen de parte de la Comisión de Justicia. A ver, con las modificaciones sería: 1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3.
omisión de la lectura del proyecto de dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman en adición a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y declaratoria en permanente de la sesión. Ese sería el nuevo orden del día. Quienes estén a favor del nuevo orden del día, la Comisión de Justicia, a favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Le pediría a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda haga lo propio con las senadoras y senadores integrantes de la comisión. Muchas gracias. Se somete a consideración de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda la modificación y el orden del día. Por favor, quienes estén a favor, levantar la mano. Aprobado, presidente. Muy bien. Ya fue aprobada el orden del día con las modificaciones. Omitimos la lectura por ser del conocimiento de todos. Agradecemos la presencia en este trabajo de comisiones. Senadora Minerva, muchas gracias porque forma parte este trabajo de una iniciativa de usted. Entonces pasaríamos a consideraciones de carácter general, ya que omitimos la lectura, en donde se establece lo que han venido construyendo. No sé si de una manera sucinta, senador Cepeda. En concreto es, primero, convocar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder tener un intercambio sobre los motivos, qué motiva la iniciativa, intercambiar dudas, los temas que nos hacen ruido, poderlos cuestionar y demás, y que podamos tener esa sesión de comparecencia, digamos, en Comisiones Unidas. El tema es la primera propuesta. Y la segunda es que a través de las presidencias se pueda correr traslado a las áreas que impacta este dictamen para informarles que estamos analizándolo y que nos puedan decir por escrito o si piden pues venir, perfecto, lo que a su derecho convenga, pues porque sí tiene un impacto tanto en Fiscalía como en la propia Secretaría, como en Banco de México y en algunas otras dependencias, que me parece que lo mínimo de interés para nosotros sería pues que puedan decirnos por escrito qué opinan al respecto, ¿no? Esas son mis dos propuestas concretas y entiendo que hay una más que hará la senadora Minerva. Gracias. Desde luego, senadora, tiene derecho. Inquietud y hemos planteado al presidente de la mesa directiva que se nos haga pues una ampliación de turno para la Comisión de Hacienda. Entonces esto solo para hacerlo del conocimiento de ustedes, que tenemos un especial interés en participar porque pues la materia sustantiva es hacendaria. Gracias, senador presidente. Le agradezco mucho, senadora. A sus órdenes. Muchas gracias, presidente. Yo sería de la idea de hacer una ruta para la dictaminación, en atención a que son muchas las iniciativas que se modifican y que son muchas las personas a las que tenemos que escuchar. Mire, por ejemplo, si le quitan las atribuciones al SAE, dice que el SAE va a entregar a la TESOFE todos los bienes que recaude y luego que la TESOFE va a ver cómo los reparte. Entonces, pues es que está bien complicado porque hay unos lineamientos específicos que la ley le faculta al SAE para poder vender, enajenar o prestar bienes. Entonces, como que así quitarle las facultades al SAE en un artículo de la ley, pues está complicado. Luego viene también que a las organizaciones de la sociedad civil se les va a dar tratamiento específico por considerar que tienen actividades relacionadas al terrorismo. Entonces también está bien complicado y tenemos que hablar con las organizaciones de la sociedad civil. Luego viene también que esta unidad se va a poner de acuerdo con la Guardia Nacional para las facultades que le dé el reglamento de la propia ley. ¿Cómo que por qué? Tendría que ponerse de acuerdo la unidad de inteligencia financiera con los de la Guardia Nacional para lo que el reglamento le faculte. No podemos ponerle esas facultades extraordinarias en un reglamento tan importante. Yo únicamente estaría de acuerdo en cómo está la iniciativa, en cambiar todo lo que tiene que ver con los salarios mínimos vigentes con UMAS. Sería lo único que avalaría de la iniciativa tal cual como está presente. Todo lo demás que le agregan, todo lo demás que viene por aquí, incluso tendría que venir el Colegio Nacional de Notarios porque para que nos den su opinión, porque vienen 3 artículos que hablan de facultades
que se amplían para los notarios, o bien incluso que se contrate un corredor externo para que auxilie en la fe pública. Entonces, no sé esto cómo va a impactar en la actividad notarial, habría que hablarlo con ellos también. El tema de que queda el unidad de investigación de delitos financieros queda como coordinador incluso de la Fiscalía y el de los estados. Entonces, también es importante que el fiscal venga y nos dé su punto de vista respecto a esto y respecto a lo que en código refiere. Entonces, sí creo que tanto Hacienda como la Fiscalía, como los notarios y tal vez alguien de sociedad civil vengan a darnos opiniones al respecto de la implementación de esta ley. Hay un artículo bien curioso que dice: en caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos u operaciones pudieran provenir o estar destinados a la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, deberán presentar aviso de las 24 horas siguientes en lo que tuvieran conocimiento de dicha información o se generó la sospecha. O sea, ya vamos a hacer a los ciudadanos denunciantes de sospechas, de sospechismo. O sea, si uno agarra la iniciativa, hay fracciones que ni siquiera comas tienen. Entonces, hasta en el tema de redacción yo creo que le tenemos que meter mano para no andar cada quien interpretando lo que cada quien quiere, porque sí es bien importante que veamos dónde van las comas y dónde van los puntos. Entonces, una ruta para la dictaminación con invitados externos sería mi planteamiento. Ojalá que pudiéramos lograrlo, presidente. Muchas gracias. Gracias. A ver, la intención precisamente de omitir la lectura es no entrar al detalle en este momento, que como se entró en este caso. A ver, yo propondría lo siguiente: para tener un marco referencial, sobre todo para las personas que nos hacen favor de acompañar, está el presidente de los notarios de la Ciudad de México y un representante del Colegio Nacional de Notarios. Se han venido acercando a las dos comisiones una serie de actores importantes que tienen preocupaciones y que lo vamos a establecer en esa ruta crítica. Pero para no estar, digamos, ya entrando en un debate de artículo por artículo, yo les propondría primero, se preparó por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia una síntesis ejecutiva que consta de 4 cuartillas para que quede un poco la referencia en esta sesión de trabajo de qué es lo que estamos abordando, si ustedes están de acuerdo, y a partir de ahí incorporar las propuestas, someterlas a votación de la invitación. Quiero adelantarles que platiqué hoy en la mañana con el doctor Nieto y está en toda la disposición de venir. Haría lo propio incluso con el fiscal general de la República, con el secretario de Hacienda, si son ellos o a través de interpósita persona las que pudieran estar trabajando con nosotros, igual que con las asociaciones civiles. Entonces, les propongo que escuchemos de una manera muy ejecutiva una síntesis de lo que comprende esto, señora presidenta, si usted está de acuerdo, para que, si usted lo considera, el senador Jara pudiera dar lectura a esta síntesis, ubicando a las personas que nos ven, que nos escuchan por otros medios, cuál es el motivo de esta reunión de trabajo, y después someteríamos a consideración las propuestas. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el año 2000, México ingresó como miembro del pleno derecho al GAFI, por lo que está sujeto a observar y atender las 40 recomendaciones, así como a los procesos de evaluación, de verificación del grado de implementación, cumplimiento y efectividad de dichas recomendaciones, lo que se ha realizado de la siguiente manera. 1. Primera ronda de evaluación mutua 2000 para determinar si el país cumplía con requerimientos fundamentales para combatir el lavado de dinero e integrarse al GAFI. Punto 2.
segunda ronda de evaluación mutua, 2004, llevada a cabo por el GAFI con metodología del 2002 y con base en las 40 recomendaciones sobre lavado de dinero y 8 recomendaciones especiales sobre financiamiento al terrorismo. Punto 3. Tercera ronda de evaluación mutua 2008, llevada a cabo por el GAFI y el entonces GAFISUD, hoy GAFILAT, con la participación del Fondo Monetario Internacional y metodología actualizada en 2006 y con base en las 40 recomendaciones sobre LD y 9 recomendaciones especiales sobre FT. Punto 4. Cuarta ronda de evaluación mutua realizada en el 2016-2017 fue coordinada por el Fondo Monetario Internacional bajo la nueva metodología que analiza el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. La finalidad de las reformas que se contemplan en el dictamen es contribuir al cumplimiento de las recomendaciones que se han efectuado el GAFI en aras de incorporar en nuestro marco jurídico todas aquellas medidas que deriven en una regulación más efectiva para la protección de nuestro sistema financiero. Así, se considera modificar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 422, el Código Penal Federal, artículo 11 bis, y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De las reformas a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se adiciona la prevención e identificación de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para el financiamiento del terrorismo, conforme a lo señalado en la primera evaluación nacional de riesgos DLD y FT, elaborada bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2016. En cumplimiento de la recomendación 1 de GAFI, se incorpora la obligación de identificar y dar cumplimiento a las operaciones que lleven a cabo las personas expuestas políticamente PEP, esto atendiendo a la necesidad de proteger la función que realizan. Con base en la recomendación 1 del GAFI, en relación con la obligación de contar con un enfoque basado en riesgo respecto de los clientes y usuarios que realizan actividades vulnerables, se adiciona la acepción de riesgo. Por lo que respecta a la importancia que reviste para el GAFI la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones financieras. Se propone la adición del capítulo cuarto bis, denominado del beneficio final, lo anterior, para que todas las personas morales, independientemente de que realicen o no una actividad vulnerable, tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas. Conforme a la tendencia internacional y el cumplimiento a la recomendación número 24 del GAFI, se precisa que tratándose de personas morales, el beneficiario final será aquella que, entre otros supuestos, mantengan la titularidad del 25% del capital social y no del 50% como prevé la ley vigente. Quienes realizan actividades vulnerables puedan informar a la autoridad sobre cualquier irregularidad u operación sospechosa que identifiquen a través de la presentación de avisos 24 horas, lo cual busca que las autoridades competentes obtengan información útil y oportuna que permita prevenir y combatir el lavado de dinero. Para dar cumplimiento a las recomendaciones 11 y 18 del GAFI, se establecen medidas adicionales que permitan promover
la profesionalización de quienes realizan actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableciendo las siguientes obligaciones: desarrollar programas de capacitación anual para sus empleados y funcionarios, contar con sistemas automatizados que le permitan un monitoreo intensificado a las PEP o clientes de alto riesgo, contar con la revisión de una auditoría interna o externa que evalúe la actividad en el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Se establece lo que se debe entender por UMAS, unidades de medida y actualización, a la que se refiere el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su aplicación en el texto de la ley para que las menciones al salario mínimo vigente en el Distrito Federal se entiendan referidas a la UMA. Se sustituye la referencia de la Procuraduría General de la República por la de la Fiscalía General de la República, conforme a la reforma del artículo 102 constitucional. Por lo que se refiere a las leyes supletorias y facultades, se incorpora a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como norma supletoria, en virtud de que dicho cuerpo normativo regula aspectos sobre las propias actividades vulnerables, como son el manejo y disposición de tarjetas de crédito y de prepago, entre otros temas. Se le confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de interpretación de la ley para efectos administrativos y se le confiere la facultad de establecer los requisitos para que quienes realicen actividades vulnerables se den de alta en el sistema electrónico que concentra los avisos a la titularidad. Se agrega la unidad de inteligencia financiera en las definiciones y se le dota de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y lo cual se considera fundamental para el desarrollo de sus facultades. Se plantea declarar como instancias de seguridad nacional la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la unidad designada para la Fiscalía General de la República en materia de prevención del lavado de dinero, cuyas actividades son consideradas como atribuciones en materia de seguridad nacional, en virtud de que, conforme lo establece el artículo 6, fracción segunda, de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de organismos que participen directa o indirectamente en la protección del sistema financiero y, en ese sentido, en la protección del Estado mexicano desde la perspectiva de su integridad, estabilidad y permanencia. Con la finalidad de robustecer el cumplimiento de la recomendación 25 del GAFI, se agrega como sujeto obligado a quienes, actuando por medio del fideicomisos, lleven a cabo alguna de las actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la ley. A efecto de facilitar la operación de los agentes económicos que colaboran con la aplicación de la ley, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer excepciones al cumplimiento de los plazos para la presentación de los avisos. A fin de hacer más eficaces las labores de combate a las estructuras criminales que operan a través del sistema financiero, se precisa que la información del Banco de México proporcione en términos de dicho artículo tendrá la calidad de reserva. En el artículo 51 bis y 51 ter se agrega la obligación de otras autoridades de proporcionar la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les requiere para el ejercicio de sus atribuciones, incluidas autoridades federales, locales y municipales, así como organismos autónomos, dependencias gubernamentales y empresas productivas del Estado, con la finalidad de incentivar una actuación proactiva de las autoridades competentes en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría de Hacienda
además de presentar denuncias, también podrá informar si identifica hechos que pudieran constituir delitos tanto al Ministerio Público de la Federación como a las autoridades competentes en materia de corrupción y de delitos fiscales. Asimismo, se agrega que la Secretaría de Hacienda promueva en las finanzas federativas la implementación de unidades especializadas que contribuyan a la recepción y análisis de la información que conste en los registros patrimoniales locales. En cuanto a la revocación de la patente notarial, como esta materia se regula a nivel local, se hace el reenvío normativo correspondiente a la legislación local con la finalidad de no invadir la esfera de competencia de las entidades federativas. La Secretaría de Hacienda podrá determinar como medida precautoria que quienes realizan actividades vulnerables suspendan de manera temporal la realización de las mismas cuando se identifique un riesgo en materia de prevención o combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo. Muy bien, esta es una pequeña y apretada síntesis, entonces solamente sometería a la consideración de las dos comisiones las propuestas que aquí se plantearon. Invitar al titular de la unidad financiera, correrle traslado al secretario de Hacienda y al titular de la Fiscalía, incluso haciéndoles una invitación para participar en esta mesa, si así lo consideran conveniente, a las organizaciones que están involucradas dentro de la ley, al Colegio de Notarios, y primero ponerlo a consideración, si están de acuerdo con esas invitaciones, el hecho de establecer una ruta crítica, una ruta de trabajo, que de una manera económica se pondría a consideración de ustedes a partir del día de hoy, elaborarla por parte de la Secretaría Técnica y poder coordinar a quienes les parece. Entonces, le pediría a la senadora Anaya que someta esos puntos a la Comisión de Justicia. A votación, por favor, senadora. Permítame. Si ustedes desean que se agregue también la participación de la Asociación Mexicana de Bancos, porque esto a la implementación los va a involucrar completamente y sería muy bueno también que la Asociación Mexicana de Bancos participara, porque la implementación de todo esto que acabamos de leer, digo, yo estoy a favor de que se evite completamente los actos de lavado de dinero y demás, pero es muy grave lo que estoy leyendo aquí. La verdad a mí me llama la atención y para mí esto es muy grave. Y yo quisiera que también la Asociación Mexicana participara porque se tiene que implementar, porque si no va a fracturar el sistema bancario. Y con todo gusto, si nos permiten hacer llegar las observaciones a las comisiones permanentes para que las consideren y de ser posible las puedan o no tomar en cuenta, eso es tan amable. Gracias, senadora Güell. Senador Mancera. Gracias. Insistir, suscribo lo que han dicho mis compañeros y mis compañeras, obviamente, pero insistir en que vengan los titulares. Lo que se va a discutir aquí es de la mayor trascendencia. Entonces, sí, en el caso de Hacienda, que fuera el secretario, y de la Fiscalía, que fuera el fiscal, es decir, no que fuera o el titular de la unidad, sino ellos, porque sí es de la mayor relevancia, y agregar, además de los bancos, me parece que la representación del Consejo Coordinador Empresarial, porque esto o sea, lo que se está hablando de aquí, parece en lugar del combate al terrorismo, parece el terrorismo legislativo. Para que no caigamos en una problemática, que sí sean los titulares, es la insistencia, y agregar al Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, senador Mancera. Hacer la invitación, lo mencioné a todos los que están involucrados, ya no particularizo porque podía dejar excluido a alguien que esté interesado. Por eso no fuimos punto por punto. Entonces. Sí, pero yo creo que sí vale la pena, digo, no es redundante que se vaya mencionando nombres de organizaciones, ¿no?
tanto de las instituciones de gobierno, que es correcto señalar. Digo, yo creo que lo que plantea aquí el senador Miguel Ángel Mancera es, sí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también el propio titular, ¿no?, de la Secretaría. Sí. Es decir, que no está por demás, aunque parezca repetitivo, y luego ir haciendo la relación de los organismos privados, digo, para que, pues si decimos nada más que los que están involucrados, por ejemplo, a ver, el presidente mencionaba que están aquí del Colegio de Notarios y aquí del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Yo creo que debe quedar bien establecido que ellos estarán por parte de las asociaciones de carácter civil. Yo creo que sí hay que ir haciéndole, que se nos pase a través de la Secretaría Técnica, por si hay alguna omisión, la lista, y podamos hacer alguna observación, si hay o no alguna omisión, si está completa. Y bueno, ya nomás termino, y como yo también comparto esa preocupación, sugiero que se distribuya y se les entregue a nuestros invitados también y a los autores de toda esta iniciativa, un libro que de George Orwell, se llama 1984. Pero esto no es para efecto político, sino para efecto fiscal y económico. Es una obra interesante que vale la pena que la conozcan quienes elaboraron esto, porque yo estoy preocupado. George Orwell, 1984. Muy bien, senador Arias. Entonces, para puntualizar, sometemos a la consideración de ambas comisiones la ruta que se establece con la invitación a los titulares de las dependencias y a partir de este momento, la apertura de las comisiones, tanto de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Estudios Legislativos, para recepcionar los comentarios y observaciones que particularmente tengamos las senadoras y los senadores. ¿Les parece correcto? Bueno, poner la consideración, por favor, senadora Anaya. Los senadores y senadoras de la Comisión de Justicia que estén a favor de este procedimiento, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? A favor, presidente. Aprobada. Senadora Rivera. Integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda que estén a favor de esta ruta de trabajo para estos dictámenes, por favor, levantar la mano. A favor, presidente. ¿En contra? ¿Abstenciones? A favor, gracias. Muy bien. Entonces, se declara sesión permanente extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segundos para el tema motivo de esta sesión. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Gracias.